CEPES, Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social. A nombre de quienes hacemos el Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social, les damos la más gentil y cordial bienvenida esta tarde para este conversatorio, mesa redonda, sobre el tema el desarrollo sostenible, el postcrecimiento y el buen vivir. La mesa estará moderada por el profesor de la Universidad Católica, de la Cátedra de Ética, el doctor Luis Panchi. Participarán en la misma el reverendo padre Andreas Gusele, sacerdote jesuita que nos visita en el Ecuador ya desde hace algunos días y que estará ahora también en esta mesa y conversatorio. El economista Alberto Acosta, académico, analista político, económico y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y la magíster María Alejandra Delgado, directora de la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este evento es organizado también conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ahora nos acompaña y representa en su persona el rector de la misma, el reverendo padre Fernando Ponce, y la cooperación fraterna de la Arquidiócesis de la Iglesia de Múnich. Está con nosotros también la doctora Sabine Melling-Sitter. Con este pequeño preámbulo y presentación, entonces damos inicio al evento y les agradecemos a las personas, estudiantes y profesores que nos acompañan por estar esta tarde con nosotros y que aprovechen este conversatorio al máximo en el sentido académico. Empezamos entonces, le invito al padre rector Fernando Ponce para unas palabras de bienvenida para los panelistas y los aquí presentes. Algunos ya estaban en el 2015. Pues bueno, recordarán que en julio de ese año el Papa Francisco vino acá al campus y en la cancha de fútbol tuvo una reunión sobre educación con el mundo, con personas involucradas en el mundo de la educación, secundaria, universidad, etc. Y en ese momento hizo dos grandes preguntas a todos los presentes, y especialmente a la Universidad Católica, porque incluso nos nombró. Dijo, hablando del tema de su encíclica que acababa de escribir, la Laudato Si, dijo dos preguntas. Universidad Católica, pregúntate, ¿dónde está tu hermano? Universidad Católica, y todos ustedes, pregúntense, ¿qué nos pide esta tierra? Y así con esas dos preguntas indicó las dos grandes dimensiones de su encíclica Laudato Si, que es para esta universidad como nuestra Carta Magna, como nuestra Constitución. Las universidades siempre estamos orientadas hacia algún fin, no solamente enseñar e investigar. Y para nosotros, Universidad Católica y Universidad Pontificia y Universidad Ecuatoriana, el desarrollo sostenible, el buen vivir, y como quiera que entendamos ese mundo mejor que queremos construir, es nuestro horizonte último de todo lo que hacemos. Por eso hoy tenemos este acto en el cual tres profesores nos van a ayudar a entender las distintas dimensiones de este gran desafío, que no es fácil. Yo les digo profesores en vez de llamarlos por sus títulos, porque yo sé que los tres profesan una dedicación intelectual, incluso de compromiso de vida, a buscar un mundo mejor. El profesor es el que profesa, el que dice delante de los otros aquello en lo cual cree y aquello que sabe. Y por eso son aquí tres profesores que nos van a ayudar a entender y que van a estar atentos a sus preguntas. Así que muchas gracias por haber venido, colegas, y gracias a ustedes también por estar aquí presentes. Gracias, padre rector. A continuación, entonces, les invitamos a pasar a la mesa, por favor, doctora Delgado, economista Costa, padre Andreas, y al doctor Luis Panchi, que será el moderador de esta mesa redonda, a quien desde este momento se hará cargo de dirigir el evento. Cada panelista dispondrá de 20 minutos para exponer su punto de vista
alrededor del tema que nos convoca, como consta en los afiches que han sido publicados para el evento: desarrollo sostenible, post-crecimiento y buen vivir. Y cada panelista, como he dicho, dispondrá de 20 minutos para explayar ese tema. En el orden, en primer lugar, el padre Andreas Gesele; en segundo lugar, la magíster Alejandra Delgado; en tercer lugar, el economista Alberto Acosta. Luego de estas intervenciones dispondremos de comentarios y réplicas de parte de los mismos panelistas, unos a otros, por espacio de 5 minutos cada uno. Y luego de eso dispondremos de 10 minutos de preguntas del público, que pueden hacerlo levantando la mano, solicitando el micrófono, para que se expresen sus inquietudes, sus puntos de vista, sus preguntas. Finalmente terminaremos con una breve síntesis en la que vamos a subrayar los aspectos que quedan abiertos, las inquietudes que quedan abiertas para una futura continuación de este diálogo, que no solamente es un diálogo académico, sino que también es un diálogo internacional, porque el padre está aquí representando a la Universidad de los Jesuitas de Múnich, y los compañeros representan acá a diferentes corrientes académicas de Ecuador. La humanidad estamos juntos colectivamente en la marcha a un mundo lleno de riesgos para la vida, la salud, el modo de vivir de gran parte de la humanidad. Hablemos solo del cambio climático. En 2015, con el Acuerdo de París, 195 países del mundo concordaron de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Pero las medidas prometidas hasta ahora no alcanzan. Si todas se realizan, la temperatura media aumentaría con una probabilidad de 90% más de 2 grados hasta 2100, y con una probabilidad de 50 aumentaría más de 2,8 grados. Muchas especies en ecosistemas vulnerables no van a soportar un aumento de esta magnitud. Hombres y mujeres que dependen de ellas van a perder su sustento. Los episodios meteorológicos extremos, como olas de calor, precipitaciones extremas, inundaciones costeras, van a aumentar, destruyendo vidas, viviendas y propiedades. En muchas regiones, la disponibilidad de agua y los rendimientos de los cultivos van a disminuir, especialmente en algunas regiones pobres y vulnerables del mundo. Hay muchos otros grandes riesgos ambientales globales, como la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos, la sobrepesca o la eutrofización de los océanos causada por la utilización exagerada de nitrógeno y fósforo, resultando ya hoy en áreas muertas en los océanos. Al mismo tiempo, el mundo continúa marcado por la miseria. Cientos de millones de personas sufren de la pobreza y sus consecuencias. 800 mil millones viven en pobreza extrema. Más de 8 mil millones, más de 800 millones sufren de hambre. Más de 2 mil millones no tienen acceso a agua potable, y 2.300 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento como baños o letrinas. El proyecto del desarrollo sostenible promete abordar esos dos problemas: el problema de la pobreza en sus varias formas y el problema ambiental al mismo tiempo. La más famosa definición del desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1987. El desarrollo duradero es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso siempre se cita, pero el texto continúa, encierra en sí dos conceptos fundamentales: el concepto
de necesidades, en particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante. La idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Entonces, estos dos elementos, el combate a la pobreza y las limitaciones impuestas por el medio ambiente, son partes esenciales de la idea de desarrollo sostenible. En 2015, la Asamblea General de los Estados Unidos, de la Unión de las Naciones Unidas, adoptó la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible. Los países del mundo se han comprometido a realizar hasta 2030 17 objetivos y 197 metas que concretizan el concepto de desarrollo sostenible. Entre los objetivos se encuentran objetivos sociales, como por ejemplo la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, o la reducción de la desigualdad en y entre los países. Objetivos ambientales, como el combate al cambio climático o la preservación de los océanos y de la biodiversidad. Objetivos políticos, como la promoción de sociedades pacíficas, la facilitación del acceso a la justicia para todos, la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y finalmente, objetivos económicos, como la promoción del crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, del empleo pleno y productivo, y del trabajo decente para todos. Esto es una muy pequeña selección de los objetivos y metas. La Agenda 2030 pretende abordar los muchos diversos aspectos de un desarrollo sostenible de una forma integrada, no solo trata síntomas, pero también las causas fundamentales. La Agenda 2030 propone, entre otros, el objetivo del crecimiento económico para todos los países del mundo y un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados. En cuanto a la meta de un crecimiento de 7% para muchos países para el ilusorio, hay buenas razones para este enfoque en el crecimiento económico. Para muchas personas, el crecimiento económico es acompañado de una mejor oferta de bienes y servicios que desean, porque satisfacen las necesidades básicas o porque hacen la vida más agradable al permitirles seguir mejor sus propios objetivos de vida. Segundo, en el marco de los objetivos del desarrollo del milenio, más de 1.000 millones de personas han salido de la extrema pobreza después de 1990. Este éxito se debe en gran parte al crecimiento económico en China y en India. Aunque no exista automatismo que traduzca crecimiento en una reducción correspondiente de la pobreza, y otros factores también tienen una gran influencia, en particular la distribución del crecimiento de los ingresos, existe una estrecha relación estadística entre el crecimiento económico y el aumento de los ingresos de los pobres. Tercero, el nivel de la renta per cápita es positivamente correlacionado con muchas variables que intentan medir el logro de otros objetivos importantes. Existe, por ejemplo, un vínculo claro con varias medidas de la salud y de la educación. Cuarto, tiempos de estancamiento o de contracción económica son tiempos de crisis, tiempos de creciente desempleo, con todas sus consecuencias personales y sociales. La razón más importante es la estrecha relación entre crecimiento y empleo. El progreso técnico conduce a una productividad laboral constantemente mayor. Más y más bienes pueden ser creados por cada vez menos empleados. Sin una reducción del tiempo de trabajo, un nivel de empleo determinado solo puede mantenerse si hay crecimiento. 5. En una economía en crecimiento, los conflictos distributivos se mitigan, mientras en una economía de crecimiento se agudizan. Estas son 5 razones por qué
la comunidad internacional insiste tanto en el crecimiento. Un creciente movimiento social, con un creciente número de economistas y ecologistas, cuestiona que el objetivo del crecimiento económico para todo el mundo es compatible con las limitaciones impuestas por el medio ambiente. También Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, declara, lo cita, de todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicará nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz y irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también y detener un poco la marcha, imponer algunos límites racionales, incluso al volver atrás antes que sea tarde. Sabemos que es insostenible el compartimiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que pueda crecer sanamente en otras partes. Esto es la cita de la Laudato Si. Hay dos argumentos principales en favor de un decrecimiento de pelo menos los países ricos. Primero, el crecimiento económico es necesariamente acompañado de un creciente uso de recursos naturales y una creciente carga medioambiental. Segundo, el crecimiento económico no es acompañado necesariamente de una mejora del bienestar de las personas. En cuanto al primer argumento, la historia muestra que hasta hoy, de hecho, el crecimiento económico es acompañado con un crecimiento correspondiente del uso o abuso de los recursos naturales. Pero hay varios ejemplos de una disociación absoluta entre el crecimiento económico y carga medioambiental. Un ejemplo muy importante son los compuestos químicos que destruyen la capa del ozono y que están disminuyendo en la atmósfera como resultado del Protocolo de Montreal. También las emisiones de CO2 no crecieron en los últimos 3 años a pesar del crecimiento de la economía global. Pero para mantener el aumento de la temperatura global debajo de 2 grados, esto no basta. Comenzando en los próximos años, las emisiones tienen que caer por alrededor de 50% por cada década. Muchas simulaciones muestran que esto es posible, con solo pequeñas reducciones del crecimiento económico si se toman las medidas adecuadas. Entre ellos se encuentran el fin de subvenciones al uso de combustibles fósiles, un precio adecuado para emisiones de gases invernaderos, el fin del uso de automóviles a base de combustibles fósiles, un incremento del esfuerzo de investigación y desarrollo en tecnologías de un cero uso de carbonos y la neutralidad de carbono de la construcción. Se estima que solo una mayor eficiencia del uso de la energía puede disminuir las emisiones por alrededor de 50% en la próxima década. Defensores de la idea del decrecimiento en este contexto suelen advertir que el llamado efecto de rebote contrapesa la mejora de la eficiencia energética. Hay varios mecanismos que hacen que la mejor eficiencia no se traduce en una reducción correspondiente del uso de energía. Los ahorros financieros que acompañan el ahorro de energía se pueden usar, por ejemplo, con consumo mayor, con eso de nuevo un uso mayor de energía. Pero esto simplemente significa que políticas en favor de la neutralidad climática deben tomar en cuenta este efecto de rebote. Para lograr la neutralidad climática, cambios tecnológicos no van a bastar. Serán necesarios también cambios en los patrones del consumo. Ejemplos son la reducción del consumo de carne, la reducción del desperdicio de alimentos o de viajes de avión,
el uso de medios de transportes con menor carga ecológica, el uso de productos duraderos. Todos estos cambios no son simplemente la responsabilidad de los consumidores, pero si se necesita de cambios de infraestructura y la oferta de productos correspondientes. Lo que falta hasta ahora es la voluntad política para implementar las medidas necesarias. Hay muchos intereses económicos que retardan o impiden la implementación. Necesitamos más presión de los movimientos sociales. Para los cambios necesarios y las políticas que los soportan se puedan realizar libremente en una sociedad democrática, se necesita también un cambio cultural, un cambio de mentalidades, de una orientación consumista hacia una orientación de moderación y suficiencia, que puede ser experimentada como una ganancia en el bienestar y un cambio de orientación hacia una mayor apreciación de la naturaleza como base y ámbito de todo desarrollo humano. Por esta razón, los movimientos de postcrecimiento tienen una gran importancia, especialmente si ya experimentan con formas alternativas y sostenibles de producción, consumo, convivencia y organización social. Ellos pueden actuar como pioneros del cambio tanto en el nivel cultural de las mentalidades como en el nivel de las prácticas. Todo esto no es un argumento en favor de crecimiento económico en los países ricos a todo costo. Lo importante es el desarrollo sostenible dentro de los límites de la naturaleza. Los países ricos tienen la responsabilidad de un liderazgo en el proceso hacia una economía que respete estos límites y que reduzca radicalmente las emisiones de gases invernaderos. Es una exigencia básica de justicia que reducen su uso de los recursos naturales, incluso para los desechos, para que todos los países puedan proveer a sus ciudadanos con las condiciones necesarias para una vida compatible con la dignidad humana. Pero una política estricta y inteligente de la protección del medio ambiente y de la reducción del uso de los recursos naturales no necesariamente implicará un decrecimiento. El foco debe ser la realización de los objetivos sociales y ecológicos del desarrollo sostenible en todo el mundo, no el crecimiento o decrecimiento de la economía. No podemos excluir totalmente la posibilidad que el desarrollo sostenible global, dentro de los límites impuestos por la naturaleza, solo es posible acompañado de un cierto decrecimiento de las economías de los países ricos. Esto es más una razón porque el cambio cultural hacia una orientación de suficiencia es tan importante. El segundo argumento, en pro del decrecimiento, afirma que el crecimiento económico no necesariamente es acompañado de una mejora del bienestar de las personas. Ciertamente, el Producto Interno Bruto no mide muchos factores que influyen en el bienestar: la salud, el tiempo libre, las condiciones de trabajo, las relaciones humanas, la seguridad, la distribución de los ingresos, entre otros. Ni siquiera mide bien la prosperidad de un país, como por ejemplo no considera la destrucción del capital natural que acompaña la producción. El crecimiento económico puede ser acompañado con el deterioro de la situación de vida para muchas personas. Eso no significa, por el otro lado, que una economía estacionaria o el decrecimiento no estén acompañados en manera similar o en grado mayor con el deterioro de la situación de vida para gran parte de la población. El crecimiento como el decrecimiento se deben entender como medios y no como fines. El fin es el bienestar de los seres humanos, el bien común, y tanto el crecimiento como el decrecimiento siempre deben ser acompañados de las políticas explícitas que favorecen los factores que contribuyen
al bienestar humano y al bien común. Concentré mi charla en dos argumentos en favor del decrecimiento. El movimiento del postcrecimiento es más amplio y no todas las propuestas enfocan en el decrecimiento. Hay otros argumentos. Menciono solo dos. Primero, es bien posible que exista una tendencia en países ricos a tasas siempre más bajas de crecimiento. Muchas veces se habla de un crecimiento exponencial, pero en muchos países ricos no existe un crecimiento así, es más un crecimiento lineal. Es entonces una exigencia de la prudencia reorganizar las sociedades para que puedan favorecer el bienestar de la población independiente de tasas de crecimiento constantes y altas. Especialmente es necesario reorganizar el mercado de trabajo para asegurar empleo pleno y trabajo decente para todos en tiempos de un crecimiento bajo. Segundo, el crecimiento económico es acompañado por un proceso dinámico de expansión, especialmente industrias contaminantes e insalubres son transferidos de países ricos a países más pobres. El crecimiento económico actualmente necesita siempre más recursos naturales y son extraídos en países más pobres en condiciones que amenazan el medio ambiente y la salud. Desechos tóxicos se exportan a países más pobres con consecuencias graves para el bienestar de muchas personas en estos países. Estos son solo unos ejemplos como los costos del crecimiento se trasladan de los países ricos a países más pobres. Ciertamente, un crecimiento con este precio no puede ser justificado de un punto de vista ético. Quiero retornar a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La Agenda habla de 3 dimensiones del desarrollo sostenible que se deben promover de forma equilibrada y integrada. El texto de la Agenda da la impresión que estas 3 dimensiones tienen el mismo peso y se encuentran en el mismo nivel. Desde el punto de vista ético, sin embargo, estas 3 dimensiones se refieren a diferentes niveles y categorías. La dimensión social, incluyendo parte de las metas políticas, enfatiza sobre todo el objetivo de desarrollo. La dimensión económica recuerda medios necesarios de desarrollo, la dimensión ecológica, las bases y los límites naturales de desarrollo. Muchas gracias y espero que me ha hecho entender un poco. Yo voy a hablar desde una entrada y una problematización sociológica y voy a proponer algunos elementos para el debate. Fundamentalmente porque parece claro y parece evidente esta imperiosa necesidad que tenemos de reflexionar ya no solo sobre el crecimiento, ya no solo sobre el desarrollo como concepto, sino sobre nuestros propios modos de vivir. Debemos reflexionar sobre los modos en los que estamos viviendo como sociedad, más a nivel local, pero también relacionados con contextos globales. ¿Por qué? Porque ya el padre Andreas nos ha dado un poco de datos y nos ha mostrado evidencias, pero resulta claro que el mundo actual está atravesado por una serie de problemas que tienen que ver con la inequidad. Y cuando decimos inequidad no solamente hablamos de inequidad en términos económicos, que se evidencia cuando decimos, por ejemplo, que el 20% de la población más rica concentra el 80% de los recursos económicos. Esa es una evidencia en términos económicos, pero también nos referimos a inequidades en términos sociales que nos distancian como seres humanos que van acumulando, así como privilegios económicos, también privilegios sociales, escalas sociales que permiten diferenciar y distanciar a las poblaciones. Por otro lado, la evidencia a la que nos enfrentamos no solo es la inequidad, sino la violencia relacionada a esa inequidad, que tiene que ver con la forma como estamos manejando nuestros modos de vivir con respecto a las relaciones sociales. ¿Qué espacio estamos dando para nuestros interlocutores, sean estos quienes sean? ¿Por qué hay opiniones y voces privilegiadas y hay voces que tienen que ser calladas?
porque hay voces legítimas y voces ilegítimas. La violencia también tiene que ver con otros espacios de aparecimiento, la violencia de género, la violencia económica, todos estos tipos de violencia que nos ponen a confrontar en tantos seres humanos en nuestra convivencia cotidiana. La tercera evidencia para analizar este problema tiene que ver con el evidente deterioro de la naturaleza al que hacía referencia, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, la evidencia del impacto en la naturaleza de nuestros propios modos de vivir, y lo más grave, el impacto que tendrían nuestras aspiraciones de vida. Entonces no solamente nos enfrentamos a aquello que estamos causando, sino a aquello que deberíamos causar para vivir como quisiéramos vivir. La otra parte de esta reflexión tiene que ver con el propio desconocimiento de la magnitud del impacto, que tiene que ver con toda esta propuesta y con todo esto que estamos viviendo actualmente del negacionismo climático. Creer que evidentemente no existen estas claras manifestaciones y que no es una responsabilidad generada por nuestros modos de vivir. Entonces la pregunta que yo quiero colocar aquí en este panel es cómo remitirnos, cómo analizar esta relación entre nuestros modos de vida, la modernidad, el progreso y las formas de socialización. ¿Por qué siempre nos miramos creciendo? ¿Por qué como sociedades siempre nos miramos en este marco de crecimiento? ¿Y qué significa el crecimiento en términos de cómo nos estamos relacionando con otros seres humanos? Es decir, cómo penetra en nuestras relaciones sociales, en nuestras formas de socialización, el crecimiento como fundamento de las relaciones humanas modernas. Entonces, a partir de esto, resulta importante comprender que el contexto en el que nos ubicamos, independientemente de que sea en mayor o menor medida, estamos atravesados por el proyecto de la modernidad. ¿Sí? Y hay que entender a la modernidad como proyecto, no como una fecha histórica, sino como un proyecto y como un proceso que supone sobre todo una forma particular de habitar el mundo. Y esto es importante porque esta forma particular de habitar el mundo supone una ruptura con respecto a formas fundamentadas en otras concepciones más ligadas al mito como principio fundante, ¿no? La modernidad supone un fundamento antropocéntrico, lo cual nos coloca, digamos, a la humanidad, por no referir al término hombre exclusivamente, sino a la humanidad como amo y señor, pero amo y señor de una naturaleza desacralizada, de una naturaleza que no tiene posibilidades más que como objeto de intervención y por lo tanto objeto de satisfacción de estas que hemos nosotros determinado y denominado como necesidades humanas en el marco de este crecimiento. La modernidad entonces afirma esta noción tan problemática que es la noción de progreso. Y lo problemático aquí para discutir con ustedes me parece entender cómo este progreso se convierte en articulador de las relaciones humanas, en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué implicaría el progreso? ¿Qué implica mirarnos en progreso? ¿Qué implica aspirar al progreso? Implica fundamentalmente pensarnos en crecimiento, implica fundamentalmente pensarnos desde la superación y pensarnos desde el mejoramiento. Pero hay un correlato de ese crecimiento, de esa superación y de ese mejoramiento. Hay algo que está siendo afectado para afirmar esta manera de vivir. Entonces, ¿cuál sería el correlato de este progreso en términos de socialización? Sería la afirmación de la noción de carencia. Si es que nos afirmamos y nos miramos a partir del crecimiento, significa que la base de nuestras relaciones sociales es la necesidad como carencia. Entonces, pensar siempre en la existencia de seres humanos, poblaciones, pueblos enteros como deficitarios. La otra cuestión tiene que ver con la inequidad y jerarquización y con la afirmación de estos privilegios. Entonces, el correlato de pensarnos en crecimiento, el correlato de pensarnos siempre en esta posibilidad de superación, es que esta superación, como generada como una necesidad, no tiene límite.
Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo ponemos límites desde las acciones concretas, desde las acciones políticas, a algo que como fundamento en las relaciones sociales, como personas que estamos viviendo en una aspiración al crecimiento, ¿sí?, no tenemos ese límite? Entonces ahí viene esta contradicción fundamental en la forma de articularlos. Entonces este progreso se construye como la base del desarrollo, ¿no? Y el desarrollo puede tener distintas fundamentaciones, distintas argumentaciones, distintos matices, distintas conceptualizaciones, distintos epítetos, pero lo que me parece importante señalar es que el desarrollo como propuesta, el desarrollo como proyecto, deja intacto este fundamento que tiene que ver con la instalación de una necesidad como carencia. Y ahí podríamos decir, hay al menos dos nociones diferenciadas, ¿no? Aquel desarrollo que identifica la necesidad como carencia de aquel otro tipo de desarrollo que mira a la necesidad como potencia. En todo caso, lo importante del debate es que si nos afirmamos, si afirmamos nuestro modo de vivir en función al crecimiento y en función a esta promesa de desarrollo como fundamento de las relaciones sociales, lo que se afirma es ahí la necesidad como noción que hace referencia a un modelo hegemónico de vida, a algo a lo que queremos llegar. No sabemos muy bien a qué queremos llegar, pero hay esta promesa instalada por la modernidad de la satisfacción de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hasta dónde llegan esas necesidades? ¿Hasta dónde son básicas? No podemos desconocer que hay un profundo contexto de inequidad. No podríamos desconocer que hay que combatir la pobreza, que hay que combatir la miseria. El problema, quiero plantear aquí, que estoy hablando en el ámbito del análisis más de los procesos de socialización, porque el combate a estas otras formas inequitativas es una evidencia. Pero lo que me parece también que hay que combatir es la forma como nos estamos entendiendo en tantos seres humanos y cómo estamos afirmando nuestros procesos de vida, cómo estamos colocando nuestras aspiraciones para ubicar cuál es el proyecto y el modelo de vida al que queremos llevar. Entonces, no sirve de nada que nosotros optemos por estas nociones alternativas al desarrollo, cuando las formas de socialización más fundamentales han quedado intactas. Entonces podemos cambiarle de nombre, pero la base fundamental no ha sido alterada. Entonces no existe esta ruptura del paradigma hegemónico que nos permitiría construir efectivamente otras formas alternativas de vida, ¿sí? Ahí entonces es importante entender que desde este punto de vista que yo quiero plantearles aquí como idea para seguirla analizando, es que la gran complejidad de las sociedades actuales es que hemos colocado como elemento fundamental de la socialización, es decir, de los códigos que marcan la manera como actuamos e interactuamos con el otro, con los otros, con la naturaleza en tanto otro, está marcado por el desarrollo. Y eso como noción básica, como noción relacional, como noción de socialización, que implica entonces estar socializados en el desarrollo. A mi punto de vista, este es un criterio poco trabajado y que requiere ser profundizado, tiene que ver con la instalación de dos criterios fundamentales. El primero, el comprender al mundo en tanto dualidad. Y esto implica comprender al mundo en tanto dualidad, deficitaria por un lado y superada por otro lado. Entonces, entendemos el mundo en función del más, del menos, del desarrollado, del no desarrollado, del que puede y el que no puede. Entonces, esa comprensión de la dualidad no nos permite, no deja lugar para el reconocimiento de un distinto alternativo que no necesariamente sea deficitario, sino que aparezca y que su reconocimiento se dé en tanto alteridad. Entonces, esa me parece que es la primera cuestión que podemos colocar para el análisis. La segunda tiene que ver con una categoría, con un concepto, ¿no es bien?, que desde mi punto de vista resulta un poco problemático, que tiene que ver con la inclusión. Entonces, la inclusión como noción me resulta problemática porque coloca como fundamento de la socialización la legitimación
del privilegio. Es decir, hay unos legítimos en un espacio y hay otros ilegítimos en otro espacio. Y eso me parece que es algo que también tendríamos que cuestionar, porque aunque la inclusión es deseable en términos políticos, en términos de socialización puede resultar conflictivo, en la medida en la que siempre genera espacio para el aparecimiento del desecho. Desecho entendemos por todo aquello que, entre comillas, nos molesta, nos estorba, nos resulta incómodo e innecesariamente expuesto en el contexto de la sociedad armada armónicamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esto era lo que yo quería proponerles a ustedes para conversar. Esta complejidad de cómo hemos convertido a estos fundamentos del crecimiento, cómo hemos convertido al desarrollo en fundamento de la civilización, ¿sí? En fundamento de la socialización. Entonces, a partir de ahí, pensar en formas alternativas implica pensar en cómo generar nuevas formas de socialización, para que no solamente sea un cambio discursivo, porque sí, es necesario que actuemos a nivel tecnológico, a nivel de voluntad política, a nivel de presión social y a nivel de agendas de cambio. Pero es importante reconocer también y discutir, sobre todo en estos espacios, que nos abren las puertas a plantear un debate un poco más profundo de cómo estamos relacionándonos en tantos seres humanos. Entonces, hay que comprender, les decía que para terminar esta breve exposición, hay que comprender que cualquier alternativa al desarrollo, a este modelo de crecimiento, resultaría, entre comillas, bambalinesca, si no trastoca, si no rompe, si no quiebra los fundamentos de ese crecimiento, de ese desarrollo en tanto socialización. No se trataría entonces de crecer con menos impacto y más equidad, sino que se trataría de desmontar los privilegios en los fundamentos de ese articularnos como una sociedad más, entre comillas, armónica y equitativa. Estas algunas ideas para que podamos seguir compartiendo en este espacio. Desarrollo sustentable, postcrecimiento o decrecimiento o economía estacionaria y buen vivir. Lo hago en primer lugar anotando que después de haber sido profesor de teorías del desarrollo por muchas décadas, desde inicios desde los años 80, comienzo a sentirme ya en el último tiempo como profesor de astronomía, que se especializó en una sola estrella, el desarrollo, y le dio la vuelta a esa estrella noche tras noche, día tras día, tratando de descubrir su manera de funcionar y su significado. Y al estar cerca de concluir mi vida académica propiamente dicha, constato que esa estrella está apagada, o que nunca existió, y que la luz que recibimos fue seguramente simplemente un espejismo en el espacio. El desarrollo es, y ese es el punto de partida de mi reflexión, una suerte de espejismo, un fantasma detrás del cual corre la humanidad como pocas veces en su historia. No ha habido en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, una idea tan potente como la del desarrollo que ha movilizado a todos los ambientes desde todo tipo de perspectivas. En el ámbito político, desde las izquierdas a las derechas. En el ámbito social, ustedes pueden abordar eso desde cualquier disciplina, no solo la económica. La idea del desarrollo, podríamos recurrir a un estudio remitiéndonos incluso a Aristóteles o antes, tiene una larguísima historia, pero particularmente desde el 20 de enero de 1949, el mundo arrancó en esta alocada carrera detrás del desarrollo, luego de que el presidente Harry Truman, en una de esas conocidas alocuciones a la nación de los mandatarios norteamericanos, dijo que ha llegado el momento de resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas. Los Estados Unidos, la gran potencia al terminar la Segunda Guerra Mundial, decían que tenían los recursos y la capacidad para ayudar a plantear eso. Es muy interesante ese discurso, sobre todo el punto cuarto del discurso del presidente Truman, para entender lo que representó esa suerte de mandato global. Y desde la izquierda,
hasta la derecha, todos hemos buscado el desarrollo. Y ese es el tema que nos interesa hablar en esta tarde. Pero apenas comenzó esta búsqueda al desarrollo, comenzaron a aparecer algunas dificultades y algunos problemas. Uno de los primeros problemas que se detectó, pero que todavía no ha sido superado en la práctica, es creer que desarrollo es sinónimo a crecimiento económico. Porque se creía que con enormes inversiones crecían las economías y se resolvían los problemas de los países subdesarrollados. Luego comenzaron a aparecer otros problemas. Apareció un problema en el camino y se dieron cuenta que la situación de las mujeres no era lo mismo que la situación de los seres humanos, y entonces al desarrollo social se le comenzó a incorporar el desarrollo con equidad de género. Nos dimos cuenta también en algún momento en esta alocada carrera de que la naturaleza estaba sufriendo los embates del desarrollo y comenzamos a hablar de desarrollo sustentable. Y en este empeño por darle adjetivos o apellidos al desarrollo, hemos tenido una enorme creatividad. Hablamos de desarrollo social, de desarrollo a escala humana, del desarrollo sustentable o sostenible, hablamos del desarrollo con equidad de género, del desarrollo étnico, del desarrollo global, del desarrollo local, del desarrollo endógeno, del desarrollo con una cantidad de apellidos. Pero no hemos tomado en cuenta el tema medular. ¿Qué significa el desarrollo? Alejandra fue muy clara al plantear este tema, cuando nos dijo que hay que ver esa dualidad. Desarrollo implica simultáneamente subdesarrollo, y los países que asumimos la posición de subdesarrollo, compramos simultáneamente, literalmente compramos literalmente la idea de que para desarrollarnos tenemos que parecernos a los países ricos, a los países que habían conseguido ya resolver sus problemas. Pero el asunto es mucho más complejo. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, luego de tantas décadas, casi ya 7 décadas de buscar el desarrollo, ¿cuántos países se han desarrollado? Y podríamos buscar algunos ejemplos, pero es más difícil la situación cuando constatamos que incluso los países desarrollados son países mal desarrollados, no son países desarrollados. No han resuelto, por ejemplo, los problemas ambientales, al contrario, son los responsables directos de los graves y crecientes fenómenos ambientales provocados por lo que se conoce el antropoceno. Y ahí deberíamos ser un poco más precisos en las palabras. El antropoceno nos da la idea de que la humanidad es la responsable del cambio climático, pero no es cualquier humanidad, es la humanidad del capitalismo. Hablemos del capitaloceno. Ese es el punto medular aquí. Y el asunto es más complejo si analizamos una realidad de un planeta donde los llamados países ricos no han resuelto el tema de las inequidades. El caso de Alemania, de donde viene Andreas, es paradigmático. Alemania en Europa aparece como la potencia económica sobresaliente. Y hay muchos países, no solo en Europa, sino en el mundo, que tienen a Alemania como un ejemplo. En Alemania no se han resuelto los problemas de la inequidad social, al contrario, se están agudizando. En el año 1998, el 10% de la población, alemanes y alemanas, controlaba el 48% de la riqueza nacional. El 50% de la población controlaba el 3% de la riqueza nacional. Hace 2 años, el asunto ha cambiado. La inequidad ha aumentado. Los ricos son más ricos y los pobres siguen siendo pobres en mayor número, o los sectores medios no tienen el acceso a esas enormes riquezas. El 10% más rico de la población de ese país controla el 53% de la riqueza nacional, y el 50% de la población, donde la gente no se muere de hambre, controla apenas el 1% de la riqueza nacional. Y ese es el contexto de este famoso mal desarrollo. Y ese es entonces uno de los aspectos medulares que tenemos que analizar. A nivel mundial, es cierto que el crecimiento ha ayudado a resolver el problema de la pobreza de muchos sectores, pero las inequidades han crecido. Ustedes tienen seguramente la posibilidad de acceder a la información de Oxfam, un organismo internacional que ha comenzado a medir de una manera sistemática la brecha entre ricos y pobres en el mundo y en otras regiones del planeta. En el año 2013, 85 personas controlaban una riqueza superior a la mitad de la riqueza de la mitad de habitantes, a la riqueza total de la mitad de habitantes del planeta. Al año siguiente, al 14, solo eran 80 personas, tan ricas
como toda la riqueza de la mitad de habitantes del planeta. En el año 2015, 63 personas. Y empezamos este año con 8 personas que tienen una riqueza superior a la riqueza de la mitad de habitantes del planeta. Podemos discutir la metodología utilizada, pero la realidad es que cada vez hay un grupo más reducido de la población que concentra una enorme cantidad de recursos económicos y por ende poder político. Y lo mismo se puede ver en todos los países del planeta, Ecuador, Colombia, Perú o cualquier otro país del planeta. Esta es una de las lamentables realidades y tenemos que anotar otro dato interesante, que temas como el hambre no han sido erradicadas. El señor Truman, este presidente norteamericano en 1949 decía, vamos a erradicar el hambre en el planeta, y no se ha erradicado el hambre en el planeta. A su casa se van con hambre, si es que tienen una casa, sería la pregunta adicional, entre 850 millones de personas y 1.000 millones de personas al día tienen hambre. En el planeta vivimos 7.000 millones de personas. Y no es que falta la producción, sobra la producción. Producimos para 10.000 a 11.000 millones de habitantes alimentos suficientes. Hay un enorme desperdicio de los alimentos. De acuerdo a la FAO, Naciones Unidas, 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año, alimentos con los cuales desaparecería el hambre en 2.000 o 3.000 millones de personas. 650 millones de toneladas en el norte global, 620 millones en el sur global. Esa es la realidad. Una gran cantidad de los alimentos que se producen están inspirados en especulación. El 70% de los cereales que se comercializan en el mercado mundial están en la lógica del mercado de futuros, especulación pura y dura. Es tan perversa la situación que producimos alimentos para los automóviles y no para los seres humanos. Lean ustedes el tema de los agrocombustibles o biocombustibles, y así por el estilo. Este es el mundo en que vivimos, inspirados en lo que dicen dos profesores alemanes, que me parece una figura interesante. Alejandra nos dice el modo de vida hegemónico, ellos hablan del modo imperial de vida, el profesor Ulrich Brandt y el profesor Marcus Wissing, el modo imperial de vida, que es el que explica en gran medida el mundo en que vivimos. Porque detrás de esa idea del desarrollo seguimos corriendo a pesar de que no hay espacio ni va a ser nunca alcanzada. Y ese es entonces uno de los aspectos fundamentales, y hay que reconocer que la idea de desarrollo, que conllevó la idea del subdesarrollo, terminó por colonizar los subconscientes, y esto es algo lamentable. Una colonización que sigue en marcha en lo material, pero sigue en marcha y cada vez más fuerte en lo inmaterial, en lo imaginario. Y llegamos entonces a un punto que me parece clave. ¿Vamos a resolver los problemas con más crecimiento económico? La respuesta categórica es no. Hay límites, que también se ha mencionado aquí, que no podemos seguirlos superando. El límite ambiental es indiscutible. A mayor crecimiento económico, está comprobado, es la verdad incómoda de Al Gore, han comenzado a complicarse cada vez más los problemas ambientales, el cambio climático, el calentamiento global, la emisión de CO2 y de otros gases de efecto invernadero son indiscutibles. Bastaría recordar lo que decía un economista inglés, asesor de presidentes norteamericanos, el economista Kenneth Baldwin, cuando él afirmaba que es propio de locos o de economistas creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos establecidos. Claro, el asunto es más grave cuando los economistas están locos y la situación entonces se vuelve insostenible. Vemos también que hay una creciente inequidad. Hemos crecido, pero no se ha resuelto la brecha entre ricos y pobres. Esta sigue aumentando. La pobreza no ha desaparecido, el hambre no ha desaparecido, la falta de educación es una realidad. Los problemas que existen en el planeta y que se reflejan de diversas maneras, entre otras, en una creciente migración humana bloqueada porque el capital está cerrando sus fronteras, impidiendo que los seres humanos con hambre puedan mendigar al menos un mendrugo de pan, nos lleva también a una preocupación adicional muy interesante. El ritmo de crecimiento económico en los países ricos ya no es tan rápido, pero hay un ritmo de crecimiento en países como la China que no podemos dejarlo de lado. La China está creciendo a un ritmo de tal magnitud, un país con miles de millones de habitantes, que es un tema que no podemos descuidar. La China, por ejemplo, en el año 2013, 2011, 2012 y 2013,
demandó 6.511 millones de toneladas de cemento. 6.511 millones de toneladas de cemento para su construcción, para la vivienda, para las fábricas y demás. Eso representa 1.5 veces más que lo que demandaron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Ese es el ritmo de crecimiento de China. La China empezó demandando al inicio de su ritmo de crecimiento acelerado más o menos un 10% de todas las reservas, de todas las materias primas producidas en el planeta o extraídas en el planeta. En la actualidad está demandando un 30% y más. En el caso del hierro, por ejemplo, el 60% del hierro en el planeta demanda China. En el caso del aluminio, el 45%, el cobre, el 48%, el níquel, el 42%. Este es entonces uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en mente para poder abordar esta cuestión. El mundo no puede seguir creciendo a ese ritmo. Y además, algo mucho más curioso. Ustedes han oído hablar de lo que se conoce como la paradoja de Stirling, y eso se midió primero para los Estados Unidos. Sería linda tener una lámina para que ustedes puedan ver cómo ha crecido el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el Producto Per Cápita, más o menos de una manera sostenida, con ciertas variaciones en el tiempo, desde los años 50 para arriba, siempre más. Pero el índice de felicidad se ha mantenido estable. Tener más no les ha hecho más felices. Y ese índice se encuentra en Alemania, en Japón, ya comienza a perfilarse en la misma China. En Chile, tener más no nos hace más felices. Y entonces esta idea de que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo se ratifica y nos lleva a una conclusión muy importante. El crecimiento económico no va a resolver los problemas, los va a agudizar, y aparecen gente que habla del decrecimiento económico o de la economía estacionaria. Una idea que no es realmente nueva. Ya en 1848, en el año en que se publicó el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, 1848, un economista, un filósofo, un humanista inglés, un economista liberal, como John Stuart Mill, hablaba de la necesidad de una economía estacionaria y ya anticipaba que había que tener un manejo económico mucho más responsable, porque tener más no nos hace más felices. Tener más ahonda las contradicciones sociales. Tener más, cuando no todos se benefician, genera mayores tensiones y frustraciones. Y en ese sentido, entonces, es necesario comenzar a reflexionar sobre qué significa el crecimiento económico. Es cierto, de crecer les tocará mucho más a los países ricos, pero nosotros vamos a tener que irnos liberando de la religión del crecimiento económico. Y bien señala un economista chileno, Manfred Magsnet, premio Nobel alternativo, que el crecimiento económico puede ser bueno o puede ser malo, pero depende de cuál es la historia social y ecológica de cada uno de esos crecimientos. Y en ese escenario, nosotros en este proceso de desintoxicarnos de todas aquellas visiones de desarrollo, de progreso, de modernidad, tenemos la oportunidad de comenzar a realizar alternativas al desarrollo, no alternativas de desarrollo, cuando analizamos las propuestas del buen vivir, del Suma Causay, Suma Camaña, Ñandarejo o cualquier otro nombre proveniente de las culturas, sobre todo americanas. En ese contexto yo recuperaría algo que me parece clave y fundamental, y quiero ir cerrando mi presentación. Recuperaría lo que dice un jesuita, un boliviano vasco, Xavier Albó. No hablemos de buen vivir, dice él, hablemos de buenos convivires, porque si hablamos de buen vivir y nos imaginamos que eso se va a transformar en un mandato global, vamos a volver a recrear aquella idea del desarrollo que nos movilizó durante tantas décadas y que nos está terminando por frustrar. Entonces, hablar de los buenos convivires es, en primer lugar, conocer esas realidades de los mundos indígenas, mundos marginados, olvidados, explotados, diezmados, que nos están dando este momento la oportunidad para conocer otros mecanismos para construir otro tipo de sociedades. Y sin adentrarnos mucho en esta materia, porque ameritaría quizás otra conferencia, yo rescataría 3 elementos básicos y fundamentales. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchos puntos de coincidencia con la Laudato Si del Papa Francisco. Un documento que hay que leerlo y estudiarlo una y otra vez desde varios puntos de vista. El primer punto, que es lo que diría Laudato Si, dar una respuesta
al grito de los pobres, al reclamo de los pobres, o lo que nos decía aquí Fernando, ¿qué estamos haciendo? Como lo que decía, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? El grito de los pobres. ¿Qué hacemos por los compañeros de nuestras comunidades? El primer elemento básico y fundamental del buen vivir es la vida en comunidad. Nosotros somos comunidad. No somos simplemente un Robinson Crusoe perdido en una isla que producimos de consumismo. Somos y nos hacemos cuando vivimos en comunidad. Y ahí hay mensajes muy interesantes del pensamiento y de la filosofía africana del Ubuntu. Yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. Tú y yo somos siempre en comunidad, no de manera aislada, no el individuo en libertad buscando su beneficio de forma egoísta, sino el individuo en comunidad construyendo libertad, equidad y justicia para toda la comunidad. Ese es de un primer punto. Un segundo punto fundamental, que ya lo mencionó aquí Alejandra, el tema de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Tenemos que superar aquella visión dominante propia del antropocentrismo que le colocó al ser humano, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza. Y vimos a la naturaleza como un objeto para ser explotado, para ser privatizado, para ser utilizado en función de los seres humanos. Ni siquiera eso, sino en función de las demandas de capital. Y ahí aparece entonces, desde la visión de los derechos de la naturaleza, Constitución de Montecristi, la posibilidad de superar el antropocentrismo. Algo que la encíclica nos demuestra que sí es posible. Habla del antropocentrismo exacerbado y exagerado. Casi es biocéntrica la encíclica del Papa Francisco. Falta todavía un poco, ya vendrá. Pero no solo tiene que ser biocéntrica, tiene que ser la construcción de un mundo carente de centros, en donde todos vivamos en armonía, en donde todos vivamos con dignidad. Y ese es el punto medular de los derechos de la naturaleza. Y ahí me lleva a un tercer punto. En las comunidades indígenas, uno de los puntos básicos, que es difícil entender, sobre todo para un economista como yo, nadie es perfecto. El tema es la vida en una relación armónica con el resto de los seres vivos, humanos y no humanos. Podríamos decir las relaciones espirituales, pero no religiosas necesariamente. Las relaciones de respeto, las relaciones de solidaridad, las relaciones de confraternidad. Y entonces, a partir de esas cuestiones, podemos comenzar a construir otros imaginarios para hacer realidad otros mundos posibles, donde la vida y dignidad para todos los seres vivos sea una realidad. Y termino con varias reflexiones puntuales y muy cortas en el ámbito de la economía. El primer punto es liberarnos de la religión del crecimiento económico. Crecimiento económico no es desarrollo. El crecimiento económico no puede ser el gran objetivo. Incluso se pueden resolver los problemas sin crecimiento económico. Eso nos lleva a un punto medular: la redistribución de la riqueza y de los ingresos. Si no se afecta este sistema de privilegios, como se señaló hace unos instantes acá, no se van a resolver los problemas. Tenemos que desmercantilizar la producción. ¿Cuánto de la producción que nosotros impulsamos no tiene ninguna utilidad? Se desperdician, para que tengan ustedes idea, algo en la cabeza, muchísimos alimentos. En los Estados Unidos el 40% de los alimentos que compran las familias se van al tarro de basura sin ser desempacados. Es un enorme desperdicio de alimentos. En Europa no es tan grave, solo el 30%, y se están tomando medidas para reducirlo. Y en nuestros países es también similar el asunto. ¿Cuántos alimentos estamos desperdiciando? ¿Cuál es la carga ecológica que eso produce? ¿Cuál es la falta de recursos para otros compatriotas? ¿Y cuál es la creciente demanda de recursos naturales que siguen destrozando la naturaleza? Otro punto medular entonces es la desmercantilización de la naturaleza. Y en Ecuador podíamos haber empezado, se cumplía la Constitución, haciendo la realidad aquello que del agua es un derecho humano fundamental y que prohíbe toda forma de privatización del agua. El agua no puede ser negocio, el agua es vida. Tenemos que avanzar también en la desmercantilización de los bienes comunes, los commons, como se dice en inglés, los Allmende en Alemania. Entonces podemos nosotros trabajar ahí y naturalmente el punto medular es la democracia. Hay que radicalizar la democracia, porque solo democráticamente construiremos sociedades democráticas y sustentables. Muchas gracias. Es la cuestión del desarrollo.
debemos nos despedir de ese concepto o debemos, como yo diría que es necesario, rescatarlo. Rescatarlo por varias razones. Claramente, muchas cosas yo estoy de acuerdo que fue dicho que el desarrollo no debe ser entendido como crecimiento, muchas cosas. Pero yo pienso que la idea que hay en este mundo muchas cosas que realmente se deben cambiar, y ese cambio no es una cosa instantánea, pero es una cosa de un proceso, lleva naturalmente a la idea de un desarrollo. Naturalmente, ese concepto después se debe librar de muchas cosas que están entendido con esto, pero la idea fundamental realmente de un cambio que es un proceso hacia un mundo mejor, eso es la idea si podría decir más cosas, pero eso es la idea fundamental del desarrollo, eso se debe rescatar en mi opinión. También porque yo pienso que esta idea del desarrollo sostenible es un movimiento que está andando en muchos niveles. No es claro que el crecimiento, por ejemplo, en Alemania hace a las personas más felices, pero tiempos de decrecimiento hasta ahora siempre eran tiempos en que las personas se sentían menos felices, promedio, claro, es una cosa estadística y no así para cada persona. Y disculpen, realmente yo estoy luchando con la lengua. Cuando parecía que ya los debates sobre el desarrollo habían sido superados, nos damos cuenta de que tenemos que retomarlos y tenemos que retomarlos en serio, porque de lo que se trata acá no es solamente de cambiarle o darle, como decía Alberto, un calificativo distinto, sino de cuestionar profundamente y entender que una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que tenemos que cambiar. Lo que no estamos de acuerdo es cómo cambiar. Entonces ahí es necesario generar procesos serios de diálogo. Y una de las cosas que me parece interesante e importante es desuniversalizar el debate y deshegemonizar el debate. Entonces no todos hablamos del mismo lugar, hablamos de distintos lugares porque hablamos de distintas realidades. Y hay que entender que cuando hablamos de esta deshegemonización y de esta desuniversalización, no podemos tampoco pensar o sentirnos representados en la unidad del Estado-Nación, porque el Estado-Nación tampoco logra abarcar y representar toda la complejidad de estas distintas y múltiples perspectivas desde las que hablamos. Entonces, ¿desde dónde hablo yo? Hablo desde la periferia. Hablo desde la academia periférica, hablo desde la periferia de lo femenino, hablo desde la periferia de ser madre soltera, hablo desde la periferia. Y eso tiene una importancia con respecto a pensar que a veces este discurso de la equidad puede llevarnos a momentos tan abstractos y a realidades tan abstractas que nos da la ilusión de la equidad o de la igualdad. ¿Sí? Pero no es verdad, tenemos que colocarnos cada uno en el lugar desde el que hablamos y saber que hablamos cuando nos referimos al contexto del crecimiento. Sí, tenemos que enfrentarnos al crecimiento y tenemos que enfrentarnos al desarrollo desde la periferia, y esta periferia tiene también la reproducción de múltiples periferias y múltiple generación de nuevas marginaciones, ¿no? Y aquí me surge la pregunta. Decíamos, esta discusión de la modernidad también puede ser extendida, y la pregunta que sigue rondándonos desde hace muchos años es: no vamos a salir de la modernidad, decía el padre Andreas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a salir si es que todavía no hemos entrado? Y ese es el gran debate de la colonialidad, el gran debate de la modernización y el gran debate de América Latina. Y entender que sí, efectivamente, desde la década de los 50, con toda la instalación de las promesas del desarrollo, andamos, como bien se decía,
corriendo ahí atrás del desarrollo para modernizarnos. Entonces modernizamos infraestructura, pero no necesariamente eso significa que tengamos la posibilidad de enfrentar la vida sin que esto signifique que sea mejor o peor, sino que es simplemente distinto, ¿sí?, de enfrentar modos de pensamiento moderno. Entonces esta es la otra complicación cuando enfrentamos el discurso y cuando enfrentamos el debate con respecto a la modernidad. Pensarnos modernos es, para mí, desde el punto de vista de los estudios culturales y desde la sociología, voy a ponerlo en términos políticamente incorrectos porque se trata de un debate académico, pensarnos modernos es un gran delirio que nos lleva a grandes complicaciones en la vida. Y hay que entender que somos una particularidad cultural, ni mejor ni peor que otra, simplemente distinta. Y eso es algo que efectivamente en este pensarnos hegemónicos durante muchísimos años nos ha hecho pensarnos deficitarios con respecto a qué, con respecto a ese modelo hegemónico de vida. Y esta es otra de las grandes complicaciones y de las grandes complejidades. ¿Por qué no nos pensamos distintos? ¿Por qué no nos pensamos diferentes? ¿Por qué no nos pensamos en alteridad? ¿Y por qué insistimos en pensarnos deficitarios? ¿Por qué insistimos en pensarnos deficientes? ¿Por qué insistimos en crecer, en mejorar para, como dice Galeano, ser como ellos? ¿Por qué queremos ser como ellos? Esta es la gran pregunta acá también. Entonces, también es importante descolonizar estos criterios, descolonizar lo que ya se decía acá, estos criterios de cómo estamos enfrentándonos al debate y saber que América Latina tiene particularidades y que hay que hablar desde esas particularidades de América Latina. Y que hay que hablar dentro de las particularidades de América Latina, dentro de las particularidades que implica cada uno de nuestros modelos de vida, ¿no? Es por eso que ahí, digamos, yo creo, insisto, en la idea de que es importantísimo plantearnos cambios paradigmáticos, cambios que quiebren realmente la forma de comprendernos y ubicarnos en el mundo. Mientras nos sigamos pensando deficitarios, llamémosle como le llamemos, vamos a estar corriendo atrás del modelo hegemónico de vida. No podemos seguir afirmando estos modelos, los cambios no pueden ser solamente discursivos, por eso yo insistía en la necesidad de socializarnos de un modo distinto, de generar en lo cotidiano, sí, en la política pública es importante, en las estructuras institucionales es importante, pero estos cambios deben tener su correlato en lo que hacemos cotidianamente con los otros seres humanos, ¿sí? Solamente para terminar es interesante mirar cómo, ¿no?, esta posibilidad de crecimiento como un darse cuenta desde adentro, darse cuenta de que crecer tiene un límite, tiene coincidencias con respecto al proyecto del buen vivir que no necesariamente hacen que sea lo mismo, ¿no? Y no hay que entenderlos como lo mismo. Pero lo interesante también ahí como una cuestión que me llama la atención a mí en la literatura es toda una propuesta que a partir del buen vivir, en confrontación con el proyecto de la modernidad hegemónica, hay un autor español, me parece que es José María Tortosa, que habla del mal vivir, cómo la ejecución de ese buen vivir en condiciones no contextualizadas, en condiciones que no permiten afirmar procesos identitarios, puede generar realmente procesos adversos. Gracias, Alejandra. Asumimos que somos subdesarrollados y en ese camino incluso hemos aceptado que estamos atrasados, pero la meta es parecernos a los países desarrollados, que como les decía, son países mal desarrollados. Y bien que traiga a colación aquí Alejandra al profesor José María Tortosa, hay un libro de él aquí en Aviala que se llama Mal Desarrollo, incluso está disponible en versión electrónica en la Fundación Rosa Luxemburg para las personas que les interesa. Lo interesante es que ese pensarnos deficitarios nos limita el desarrollo, el aprovechamiento, la utilización de nuestras propias capacidades.
minimizamos nuestras propias capacidades, rechazamos nuestras propias capacidades y configuramos la idea en términos gruesos de la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y del saber. Y siempre estamos imaginándonos en función a realidades ajenas a la nuestra. Para lograr el desarrollo hay que parecernos a un país desarrollado. Para aplicar políticas económicas vemos lo que realizan otros países y decimos, no hay nada que inventar en el planeta, ya todo está dicho. Y ese es uno de los puntos medulares que hay que romper, ese es uno de los cambios paradigmáticos. Y nosotros vamos a tener que discutir esto, si estamos o no dentro de la modernidad, o de qué manera estamos dentro de la modernidad. Hablemos mejor de qué manera estamos dentro de la lógica del capitalismo. Y vamos a salir del capitalismo no de la noche a la mañana, ni simplemente con una asamblea constituyente, sino arrastrando las varas del capitalismo, como decía el viejo Carlos Marx. La tarea en ese punto es cuál es el crecimiento necesario y cuál es el crecimiento posible. ¿Qué significa la felicidad? Naturalmente, para un mendigo, un pordiosero, para la gente que no satisface las mínimas necesidades de vida, no va a haber felicidad, pero tampoco hay felicidad para los que tienen una enorme cantidad de dinero y no pueden andar libremente por las calles. Vean ustedes los índices de suicidios en las sociedades ricas son mucho más elevados que en las sociedades subdesarrolladas, pero podríamos hablar largo de esa cuestión y le recomendaría yo aquí al padre Andreas la lectura de un libro que está en alemán, Wie viel ist genug? ¿Cuánto es suficiente? Hay un libro muy interesante que hace una pregunta. ¿Necesitamos tener más para ser felices? ¿Cuánto es suficiente? No tanto cuánto es la eficiencia, sino cuánto es la suficiencia para satisfacer las necesidades básicas y tener una vida con dignidad. Y si estamos hablando de decrecimiento, si estamos hablando de postdesarrollo, tenemos que hablar de postextractivismo, eso es clave. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si los países ricos, en un momento dado, un momento de inspiración, que no va a ser tan fácil ni va a ser tan rápido, aceptan esto de que no pueden seguir creciendo mucho, que incluso tienen que decrecer? ¿Vamos a seguir nosotros produciendo materias primas para los países ricos? No, tenemos que comenzar a liberarnos de la atadura de lo que yo llamo la maldición de la abundancia. Somos unos países que tenemos que superar un problema que se radica y tiene muchas explicaciones en la existencia de una cantidad enorme de recursos naturales. Y ahí tenemos ciertos mensajes potentes. Uno, ¿se han puesto a pensar lo que significa la megaminería, que ahora se abre como la gran oportunidad para seguir en la carrera alocada detrás del desarrollo? ¿Qué significa extraer oro? Para extraer oro se produce un grave problema, un grave impacto, un grave costo ambiental e incluso social. Para extraer una onza de oro se demanda más o menos entre 40 y 60 toneladas de material. Para extraer una onza de oro se requiere entre 20.000 y 40.000 litros de agua por cada onza de oro, que provoca entonces un enorme impacto ambiental para extraer el oro del subsuelo, enormes impactos sociales. Y apenas un 10, quizás un 11% del oro que extraemos con altos costos sociales y ambientales del subsuelo tiene alguna utilidad industrial. Un 40% va para las joyas y para el atesoramiento de ciertos grupos acomodados. Más del 50% vuelve al subsuelo de la banca internacional para sostener la lógica de acumulación del capitalismo especulativo. Esta es la realidad del oro. ¿Qué sabemos en el sector petrolero? Porque nosotros somos también un país que actualmente vive del petróleo. La Agencia Internacional de la Energía, que de ecologista infantil no tiene un solo pelo, establecida en 1974 en París por parte de los grandes consumidores de petróleo, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que si no queremos que la temperatura del planeta crezca en 2 grados más, lo cual provocaría una grave hecatombe, tienen que quedar en el subsuelo las 2/3 partes de todos los combustibles fósiles conocidos. Esa es una realidad. Esa nos conlleva entonces a plantearnos temas de construcción de otras economías, de otras formas de vida, desde una lógica de creciente y radical democracia. Muchas gracias. Uno de esos puntos que puedo yo rescatar ha sido nuevamente esta oposición entre crecimiento y decrecimiento, porque ha quedado aquí en el ambiente de que sí, vemos que en cierta medida el decrecimiento es necesario.
Sin embargo, no podemos renunciar al crecimiento sin más. Sin embargo, sí necesitamos en nuestro medio de pronto más educación, menos pobreza, necesitamos más fuentes de trabajo, necesitamos ciertos bienes que en una lógica del decrecimiento no los pudiéramos alcanzar. Entonces como que queda allí esa dimensión del crecimiento. Y luego cuando hablamos de decrecimiento también como que no nos ponemos todavía de acuerdo qué tipo de decrecimiento. Si se trata simplemente de no crecer económicamente, un crecimiento cero o incluso un crecimiento negativo, como sucede en ciertas economías, en la nuestra mismo hemos tenido cierto decrecimiento. Entonces, si ese decrecimiento es del que estamos hablando, o se trata de un decrecimiento que digamos no queremos crecer como Alemania, Estados Unidos, que de pronto tienen hasta riqueza y hasta les sobra de pronto, sino queremos simplemente satisfacer nuestras necesidades y vivir bien, o dentro del buen vivir, que nos alcance lo necesario y que no desperdiciemos alimentos, no desperdiciemos energía, no desperdiciemos riqueza. Por otro lado también queda esta idea de la modernidad, sobre la que yo también quería decir alguna palabrita, si me permiten, como filósofo, el tema de la modernidad. Pero parece que en nuestro medio la justicia se aplica al de poncho, pero no se aplica al que tiene la justicia por el mango o al que mete las manos en la justicia. Entonces ahí no somos modernos. La economía favorece al que tiene la capacidad de manejar los hilos de los lobbies políticos, los hilos de conseguirse una ley en los parlamentos, y no todos tenemos esa posibilidad, cuando debería, en el sentido moderno, la economía favorecer la competencia, favorecer el logro del rendimiento, y pareciera que en nuestro medio no es así, sino que más bien la economía está secuestrada por ciertos factores de poder. Entonces realmente me parece que no estamos dentro de esa lógica de modernidad, sino más bien de premodernidad, que desprecia, que malorienta, que malgasta el sentido de las instituciones. Entonces por ahí ese también es otro punto interesante, hasta qué punto manejamos el concepto de modernidad. Otra cuestión que ha aparecido también es en relación a el lugar que se ha manifestado, el lugar desde el que pensamos, ¿no es cierto? Estamos en Latinoamérica, en un diálogo con una propuesta desde Alemania, en una Latinoamérica en desarrollo, en muchos sectores pobres, frente a una Alemania rica, con gran capacidad de recursos, no solamente económicos, financieros, sino recursos de conocimiento, recursos bélicos incluso, frente a una Latinoamérica que está, digamos, en desventaja frente a esos recursos. Entonces el lugar desde el que pensamos, somos parte de la periferia, no somos parte del pensamiento central. Y claro, desde esta periferia vemos la realidad con otros ojos que desde el centro. Vemos la realidad en una situación tal vez un poco más lejana que lo que en estos términos de los países desarrollados lo ven. Nosotros, una cosa que a mí me llama la atención por mi experiencia es que nosotros generalmente aquí en Ecuador estamos pensando en Ecuador, mientras que en Alemania, en Estados Unidos están pensando en el mundo. O sea, nosotros estamos pensando en el extractivismo todavía en nuestros linderos, que llega hasta el Perú, hasta por ahí, y peleamos porque si algún tiempo tuvimos o no tuvimos parte más de la selva amazónica. Pero hasta ahí llega nuestro pensamiento, mientras que los grandes poderes hegemónicos están pensando en el mundo, incluso en la luna y más allá, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso también nos determina en el modo de ver y comprender todos estos diálogos, todas estas discusiones, de la que al final nos damos cuenta que hay como ciertos niveles. Por eso lo que ya se mencionó, el lugar, el locus, desde donde se piensa esta realidad. Así que yo diría que son, para no abundar más, esos tres factores que ameritarían todavía un largo proceso de discusión que yo al momento pudiera señalar. CEPES, Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social.